Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a De Ley. Es jueves y vamos a hablar de algunos conceptos que estuvimos tocando en el programa anterior, pero que ustedes nos pidieron que profundicemos. Por eso, este programa es una especie de clase introductoria de Derecho Internacional Público. ¿Cómo está, Lucía? Hola Emilio, ¿todo bien? Y sí, hoy vamos a tratar de hablar un poco de algunos temas que quedaron en el aire en el episodio anterior. Hemos estado revisando sus comentarios y quedaron algunas dudas sobre temas de teoría, ¿no? Entonces, hoy la idea es, como dice Emilio, hacer una pequeña clase introductoria sobre el derecho internacional público, más o menos qué es, por qué existe y de qué nos sirve a nosotros como peruanos. Bueno, vamos a contestar esta pregunta de la manera más sencilla posible porque de verdad que acá hay muchísimo pan por rebanar. ¿Qué es el derecho internacional? Es el conjunto de normas e instituciones que pretende regular a la sociedad internacional. Y acá hacemos una pausita breve. Donde hay sociedad, hay derecho. Si en la sociedad nacional hay derecho interno, en la sociedad internacional hay otro tipo de derecho, que es el derecho internacional. Y hay una frase en latín que bromeamos entre nosotros, nos podemos tatuar en algún momento. Ubi societas, ibi ius. ¿Qué significa? Donde hay sociedad, hay derecho. Así es. Entonces, creo que un poco podemos hacer el paralelo con el derecho interno, ¿no? En este programa hasta ahora hemos hablado de la Constitución, de los códigos, el Código Civil, el Código Penal, las leyes, los decretos, en fin, una infinidad de normas que aplican para nosotros como peruanos en nuestro territorio. Pero no hemos hablado todavía de qué sucede fuera de nuestro territorio, ¿no? ¿Qué sucede cuando el Perú como país interviene con otros países, se relaciona con estos, el comercio, por ejemplo? Ahí se aplican una cantidad importante de normas que no forman parte de nuestro derecho interno, sino del derecho internacional. Bueno, y hay sujetos de derecho internacional, ¿no? En primer lugar están los estados, ¿no? El Perú es un sujeto de derecho internacional, ¿no? Son los sujetos primarios de derecho internacional. Luego vienen los sujetos derivados, que son las organizaciones internacionales. Por ejemplo, ahí estamos viendo la Organización de las Naciones Unidas, también organizaciones regionales como la Unión Europea, la OEA. Y finalmente, los individuos, que también son considerados sujetos de derecho internacional, pues están protegidos sus derechos y también pueden ser sancionados si es que estos cometen crímenes internacionales, y eso lo vamos a ver más adelante. Así es, entonces tenemos diferentes agentes a nivel internacional que se mueven dentro del marco de estas normas que vamos a conversar hoy día, ¿no? De las del derecho internacional público. Pero ¿por qué decimos derecho internacional público y no derecho internacional privado? Digamos, hay una diferencia ahí. El derecho internacional público regula las relaciones entre estas personas que Emilio ha mencionado, ¿no? Los sujetos de derecho internacional público. Pero existen algunas relaciones que tenemos nosotros como privados, o sea, como personas naturales, personas individuales, Emilio, yo, cualquiera de ustedes, tenemos algunas relaciones que se dan en el ámbito internacional, pero eso no las hace relaciones públicas, sino siguen siendo privadas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando dos personas contraen matrimonio en un país, luego se mudan a vivir a otro país y tienen hijos en un tercer país? ¿Qué normas aplican a la convivencia, al divorcio, a las reglas asociadas al matrimonio? Como conversamos en un programa anterior, va a depender de lo que dicte el derecho internacional privado. Por ejemplo, con Emilio conversábamos algunas otras figuras, por ejemplo, dos empresas que firman un contrato para, digamos, prestarse un servicio y una de las partes incumple. ¿Qué leyes se aplican? Las de un país, las del otro, y eso es un poco lo que establece el derecho internacional privado. Pero hoy nos vamos a enfocar en el público, donde, si bien hay otros sujetos, principalmente estamos hablando de estados. Sí, es bien importante hacer la distinción entre legislación nacional y legislación internacional. Principalmente el derecho internacional se materializa a través de tratados, ¿no? Y los estados los firman y luego los ratifican, que es una doble firma en muchos casos. Pero vamos a hablar de ello porque también en la legislación nacional hay lugar para el derecho internacional, para los tratados. Por ejemplo, en nuestra Constitución no se establece que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, ¿es verdad? Así es, digamos, estos acuerdos o tratados, se llaman tratados, se pueden llamar pactos, se pueden llamar convenio, pero el hecho es que son acuerdos entre dos o más estados
Y nuestra Constitución, la peruana, establece que los que hablen sobre derechos humanos y se ratifican por el Perú, es decir, el Perú los incluye en su régimen interno, los absorbe como parte del régimen interno, tienen rango constitucional, o sea, tienen el rango más alto que le damos en el Perú a las normas, lo tienen los tratados. Y ahí hay una pregunta, la siguiente pregunta, justo estábamos pensando Sí. lo mismo, creo. Sí, ¿Los, lo mismo. ¿Los tratados nos restan soberanía? Exacto, es un poco lo que veíamos en el programa pasado, ¿no? Un tratado que, o sea, entre dos estados o entre tres estados o más, ¿afecta la soberanía de un país? ¿Lo hace menos soberano? Bueno, yo entendería que no. ¿Por qué? Porque un tratado es firmado voluntariamente por un Estado miembro. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando se celebra un tratado, es algo voluntario. Entonces, de alguna manera, determinado Estado está permitiendo, por ejemplo, que ante una controversia pueda solucionarlo, pueda ejercer jurisdicción, o sea, tomar una decisión un juez internacional y no el nacional. Pero es porque lo ha decidido así el Estado. Cosa distinta es lo que ocurrió, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, que Rusia ha invadido Ucrania y ahí sí se está vulnerando la soberanía. Si uno entrega parte de su soberanía, no hay tal afectación, ¿verdad? Así es, lo que conversábamos un poco es la voluntariedad de uno incorporarse a un tratado o a un convenio. Y lo vemos también, algunos estados son partes de organizaciones, pero no aceptan, por ejemplo, la jurisdicción, es decir, el poder, por llamarlo de alguna manera, de las cortes que tienen, por ejemplo. Entonces, uno puede decidir hasta qué punto esta organización internacional o esta norma internacional va a tener un impacto o va a afectar, digamos, su estructura interna. Pero eso no le resta soberanía. Bueno, para recordar, porque lo conversamos en el programa anterior, la soberanía es el poder que puede ejercer un Estado en su territorio. Nadie más que ese Estado puede ejercer poder en su territorio. Lo contrario sería una gran vulneración al derecho internacional. Ahora vamos a hablar de cómo nace el derecho internacional. Esa es la siguiente pregunta. Y en verdad vamos a tener que remontarnos a la antigua Roma. Así es. No, porque el derecho internacional es evolutivo, ¿no? El derecho internacional, bueno, digamos que lo tenemos, como dice Emilio, desde la antigua Roma. ¿Por qué? Porque desde que han existido, digamos, no estados como los conocemos hoy, pero digamos sociedades agrupadas, estas han tenido que intervenir con otras y han surgido entre estas conflictos de todo tipo, ¿no? Digamos que lo más claro es cuando vemos casos de guerra, por ejemplo, Claro, o de comercio. intercomercio, intercambio, territorio. Entonces, digamos, nos podemos remontar hasta lo más antiguo. En la doctrina hablan de tres fases, ¿no? En la historia del derecho internacional. La fase de las sociedades preestatales, ¿no? La etapa antigua y la etapa medieval, en sus formas embrionarias, o sea, cuando recién estaba por nacer este concepto del derecho internacional. Habla, por ejemplo, la doctrina del ius gentium en Roma, ¿no? El derecho de las gentes, y como lo ha dicho Lu, el comercio también entre distintos pueblos implicaba una serie de regulaciones para que todo pueda darse en armonía y en orden. Y eso empieza a llevar a la necesidad de los pueblos de tener una especie de derecho supranacional. Finalmente, ¿no? Todo esto pasa por una etapa de guerras, se regula el derecho a la guerra, ¿no? Se introducen límites territoriales, esto más o menos en el siglo XVI, ¿no? Al siglo XVIII, sociedad de estados es esta etapa. Y acá, por ejemplo, Kant habla del imperativo categórico del hombre de tener un derecho cosmopolita, que los estados se organicen para tener un derecho no solamente de los propios estados, sino un derecho sobre ellos. Y así, poco a poco, va surgiendo el derecho internacional. El primer pensador que habla del derecho internacional y que acuña este término es Jeremías Bentham, ¿no? Esto ya va evolucionando y en la sociedad de estados y sociedad internacional, que es la tercera etapa de la que hablaba, el derecho internacional pasa a ser uno de intereses comunes. ¿Y cuáles son esos intereses comunes? El poder, la cooperación y la paz, ya no la guerra, ¿no? Finalmente, esto
también pasa por una serie de guerras terribles. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En este, pues, proceso muy oscuro de la historia de la humanidad, surge la Sociedad de Naciones, que luego se transforma en el año 45 a las Naciones Unidas y a la organización que llamamos ONU, de la cual hablamos también el día martes, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que podemos ver con esto que nos ha contado Emilio, que en realidad es una versión express de todo, de cómo ha surgido el derecho internacional de manera muy cortita, pero al comienzo teníamos una regulación o se estableció esta regulación para que los países puedan determinar cuáles eran sus reglas, por ejemplo, en casos de guerra, casos de territorios, luego, bueno, para definir, digamos, los bordes de sus territorios, los límites, y luego ya pasa a una etapa un poco más de comercio, de interacción entre los países, y luego tenemos, bueno, con las guerras mundiales, ya pasamos un poco más a ir más allá del comercio y buscar la armonía a nivel mundial, ¿no? Se busca establecer pautas para el mejor desarrollo de la comunidad internacional y se empiezan a ver también tratados sobre derechos humanos, ¿no? Y cómo podemos el derecho internacional puede servir para protegernos a nosotros como personas y no necesariamente o no exclusivamente a cómo interactúan estados. Mira, toda esta evolución que hemos tratado de resumir en pocos minutos lleva a un logro bien importante de la comunidad, de la sociedad internacional, que es el ius contra bellum, ¿no? Es el derecho contra la guerra, la proscripción de la guerra, la prohibición de la guerra, y eso se ve sistematizado o positivizado, ¿no? Escrito en la Carta de Naciones de las Naciones Unidas, a la cual hacíamos referencia en el programa anterior. Ese instrumento, que es el acto constitutivo de la ONU, que se delimitó, se celebró en 1945 en la Conferencia de San Francisco, establece claramente un antes y un después, que es la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza. Así, y bueno, un poco con ya el recuento y qué es el derecho internacional, yo imagino que muchos se estarán preguntando, ok, ¿y esto a mí para qué me sirve o en qué me afecta como individuo? Y tenemos algunos ejemplos. No se trata, como algunas personas piensan, de una figura abstracta, una figura diplomática, sino que el derecho internacional tiene realmente un impacto en nosotros como individuos. Por supuesto, porque además nos ofrece ciertas protecciones que no necesariamente nuestros estados nos otorgaban. Y ahí podemos empezar a hablar de las cortes internacionales, ¿no? Sí, tenemos algunos organismos internacionales como la ONU, como la OEA, donde está el Perú, que tienen unas cortes, que es como unos jueces que se encargan de proteger las normas internacionales. Digamos, así como internamente tenemos jueces que dentro de las cortes se encargan de que las personas respeten las leyes del Perú, a nivel internacional hay algunas cortes que se encargan de que los países, o en algunos casos específicos los individuos, respeten estas normas internacionales. Por ejemplo, en la OEA está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces ya ha sancionado al Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pueden revisar la vasta jurisprudencia que hay al respecto. Por ejemplo, también está la Corte Internacional de Justicia de La Haya y tuvimos una controversia, el Perú tuvo una controversia con Chile hace algunos años que finalmente finalizó con un fallo, ¿no? Una especie de sentencia, pues, ¿no? El fallo de la Corte Internacional de Justicia, y se delimitó la frontera marítima entre Perú y Chile. Es decir, cuando hay controversias sobre normativa internacional, es la Corte Internacional quien tiene la competencia para poder establecer una decisión. Y súper importante conversar de ese tema o de ese conflicto en el contexto en el que nos encontramos hoy, ¿no? Fue una situación tensa entre ambos países, políticamente muy complicada, y que pudo haber terminado o desencadenado en lo que vemos hoy día entre Ucrania y Rusia. Tranquilamente eso pudo haberse llevado un poco a la fuerza, a la guerra, como ha sucedido en otros países, en otras ocasiones, pero en este caso ambos países decidieron llevar el caso a la Corte de La Haya y resolverlo de manera pacífica.
Y esa es la intención detrás de las normas del derecho internacional, ¿no? No tener que recurrir necesariamente a la fuerza, salvo casos muy excepcionales, para resolver controversias. Y aquí se resolvió, digamos, una corte neutral, digamos, como deberían ser todos los jueces, decidió sobre el conflicto que teníamos con estos dos países, ¿no? No es algo que hubiesen podido decir, por ejemplo, los jueces peruanos o los jueces chilenos, porque no hubiesen sido imparciales. Entonces se eleva todo a una jurisdicción, a unos jueces que están por encima de los dos países. Qué importante es que a través de toda esta evolución del derecho internacional finalmente se haya llegado a esa madurez de poder resolver, como dice Lu, los conflictos ante una jurisdicción internacional de forma pacífica, porque evidentemente está proscrito el uso de la fuerza y porque además existen mecanismos de accountability. ¿Qué quiere decir eso? Mecanismos para exigir una respuesta cuando se transgrede la normativa internacional. ¿Cuáles pueden ser ellos? Por ejemplo, si se cometen crímenes de guerra, está la Corte Penal de Justicia. Y han habido ya algunos casos importantes y sanciones importantes. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar 4 crímenes internacionales. En estos momentos son 3, pero hay todo un tema ahí atrás. En esos momentos son 3, que es el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Muy probablemente Vladimir Putin y sus generales de guerra terminen juzgados por la Corte Penal Internacional, que está en Roma. Así es. Igual, esto un poco lo vemos también en el impacto entre estados, pero, por ejemplo, los que comentaba Emilio sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay casos en el Perú, por ejemplo, donde peruanos no han podido acceder a su pensión, por ejemplo, y acuden al no recibir una respuesta adecuada del sistema interno, porque es importante tener en cuenta que primero se acude al sistema interno y luego se va al sistema internacional. Estas personas, un caso en particular, no pudo obtener su pensión y no obtenía una respuesta favorable por parte de los jueces peruanos, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró conseguir a través de esa jurisdicción, una vez que se analizó su caso, claro está, el derecho a la pensión y además el pago de una indemnización por parte del Estado peruano. Y el Estado peruano, como parte de la OEA y habiendo aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que respetar esta decisión. Entonces, digamos, nosotros como peruanos, como sujetos, podemos acudir también a instancias internacionales. Bueno, es importante que hablemos de todo esto, ¿no? Porque finalmente nos beneficia a nosotros como ciudadanos, no solamente de nuestros propios países, sino como ciudadanos de esta aldea global que es el planeta Tierra y que cada vez debe vivir con mayor madurez, ¿no? Y de forma pacífica y en armonía. Para eso está el derecho internacional público y esperemos que esto haya sido de ayuda para ustedes a modo de introducción. Yo quiero recomendarles un libro que he estado revisando para poder conversar con ustedes sobre esto y es el libro de Curso de Derecho Internacional Público de la profesora Elizabeth Salmón, que es doctora en Derecho Internacional. Siempre acá recomendando cuáles son los instrumentos para que ustedes empiecen con su investigación y con esta bonita forma de vivir el derecho, que es seguir aprendiendo, ¿no? Así es, porque este es un tema bastante complicado. Hoy día hemos tratado de hacer una pequeña introducción, como dice Emilio, para que sepan qué es y cuál es la importancia del derecho internacional, pero aún existen muchísimos temas relacionados al derecho internacional que podemos tocar en programas más adelante, así que, como siempre, quedamos atentos a sus comentarios, a sus consultas y, en general, a cualquier aporte que pudiesen tener, cualquier duda que pudiesen tener sobre temas de naturaleza legal. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram como @perulegal y también en nuestra página web que es perulegal.pe para seguir hablando de derecho de forma sencilla, clara y llevando el derecho no necesariamente a los abogados, sino también a quienes no han estudiado esto. Así es. Nos encontramos entonces la próxima semana a las 7 de la noche el martes. Nos vemos. Chau, chau, chau.